La poesía nunca ha sido para las multitudes. Siempre está en manos y en el disfrute de un grupo selecto. Para nosotros esta es una gran actividad. Don Jacinto siempre sorprende a uno. Nos habíamos convocado para un canto a Duarte y ahora me dice que yo tengo una mini conferencia. ¿Se escucha? De todas maneras, Duarte da para mucho. Uno puede empezar a hablar de Duarte y le pueden pasar 3 días y uno no se desconecta. Duarte es tanto, Duarte es patria, Duarte es tan ancho y tan profundo que Juan Isidro Jiménez Grullón, en el año de 1976, dijo que las ideas de Juan Pablo Duarte alcanzan para hacer la revolución socialista en la República Dominicana. Y eso, viniendo de Juan Isidro Jiménez Grullón, es mucho, demasiado. Eso es mucho con demasiado. Pero muy certero el pensamiento de Juan Isidro Jiménez Grullón en relación a Juan Pablo Duarte. Hoy la República está siendo sacudida. Uno no tiene la certidumbre de hacia dónde nos llevan. A veces uno siente que va o que nos llevan hacia un derricadero. Ya a principios de los 90, nosotros estudiamos todo el tema insular, teníamos un colectivo de trabajo de investigación coordinado por Carlos Pimentel, y veíamos, en mi caso, yo escribí mucho sobre el tema insular, y decía en aquellos años, hace cerca de 30 años, que para el 2020 estaríamos en una situación muy tensa y hasta de conflicto armado en la isla, por lo que se veía venir. Lo que estamos viviendo hoy no es nada nuevo, solo quien no quiso verlo, mirarlo, no lo entendió. Yo, un simple mortal de la Peñita de Jabón, lo veía venir. Y ahí están todos los escritos. Hay un libro mío, no se ha publicado por falta de recursos, Una isla, 2 pueblos, donde analizo todas estas cosas que estamos viviendo. Yo, que vengo de Dajabón, conozco y lo tengo en mi piel todo el dilema y el dolor que se pasa en la isla. Pero bueno, uno va a Duarte y en Duarte uno puede beber de todas las aguas de la patria. El pensamiento de Duarte no arranca con la plataforma político-revolucionaria que él delineó en lo que nosotros conocemos como el juramento trinitario. Duarte es anterior al juramento, y Duarte es más que un juramento. Duarte es la profundidad, la hondura de la patria. Y digo que es anterior al juramento porque cuando Duarte sale hacia Europa, sale del país, aquel 14 de junio de 1829, teniendo apenas 16 años, 5 meses y un día de edad, ya miraba los asuntos serios de la patria, y todos ustedes conocen la provocación del capitán de aquel barco y la respuesta de Duarte. Cómo se eleva en el pensamiento, cómo se levanta como dominicano y cómo le responde, teniendo un nombre. Y cuando pasa por Estados Unidos, más o menos al mes y 7 días de haber partido de acá, ya en agosto estaba en Estados Unidos, Duarte estudia la Constitución de Filadelfia, una constitución en aquel momento extraordinaria, avanzada, liberal, pero además se compra un atlas de geografía. Y es cuando Duarte empieza entonces a comprender los fenómenos geopolíticos. Por esos planteamientos posteriores de Duarte nos van a conectar con esa atlas que la compra en el mes de agosto de 1829 en Estados Unidos. Y con ella estuvo cerca de 40 años.
además estudia o perfecciona el inglés y pasa por España, pasa por Francia, Alemania, y retorna entonces o viene a España donde iba a estudiar en Barcelona. No termina ni la ciencia jurídica ni la filosofía, porque los asuntos de su patria lo llamaban. Y ahí hay una discusión si llegó aquí en el 32 o si llegó en el 33. Para mí Duarte llegó en el 32, porque apenas tuvo 3 años fuera del país, pero hay quienes sostienen que regresó en el 33. Hay un estudio interesante de la descendencia de Vicente Celestino Duarte en Venezuela, que crearon un documento y sostienen que llegó aquí en el 33. Pero bueno, tan pronto llega, empieza a dar clase ahí en la Tarazana, en el almacén de su padre, un hecho conocido por todos lo que hemos pasado por la secundaria del país, o lo que pasamos en aquel entonces. Creo que ya eso no se estudia, no se imparte en primaria y secundaria nociones de patriotismo como antes. Pero ¿cuál es el propósito de Duarte? Ganarse la voluntad, la confianza de la juventud de su tiempo para adoctrinar en sus ideas liberales y de fundar patria. Y a eso dedica su tiempo. Se organiza o se enrola en el 34 en el ejército de ocupación. Algunos de sus contemporáneos lo criticaron. ¿Cómo tú haces eso? Si es contra ellos que vamos a luchar. Pero Duarte tenía claro en principio 3 objetivos fundamentales para dar ese paso: conocer legalmente y aprender el manejo de las armas, conocer las debilidades y la fortaleza del enemigo a enfrentar, y ganar adeptos dentro del ejército de ocupación, porque había muchos periódicos que participaban de ese ejército. Y los 3 objetivos fundamentales Duarte lo consiguió al dar ese paso. Aprendió el manejo de las armas, conoció la fortaleza y la debilidad del enemigo y logró ganarse muchos adeptos allí. Uno de ellos, Esteban Roca, el capitán Esteban Roca, y otros hermanos Puello. Por eso uno debe explicarse por qué el 27 de febrero no se dispara un tiro salvo el trabucazo, porque ya esas guarniciones estaban comprometidas con las ideas de la independencia de la patria, porque Duarte lo había trabajado. Es decir, la visión estratégica de Juan Pablo Duarte. Más adelante hay una carta que Duarte escribe a Manuel Rodríguez Osquillo en marzo, 7 de marzo del 65, donde él deja plasmado en ese documento su conocimiento de la geopolítica. Y ahí él habla del poder anglosajón y el angloamericano, Inglaterra, Estados Unidos, y el franco-español, Francia, España, que lo veremos en algún momento queriendo adueñarse de lo que no es suyo y de hasta pelear por lo que no es suyo, por nuestra posición estratégica. La visión de la geopolítica que Duarte tenía hay que conectarla con la adquisición de esa atlas de geografía que compró en Estados Unidos. Sí, el pensamiento de Duarte es un solo hilo, es el mismo hilo desde que empieza a trabajar en el 32 con los jóvenes hasta que muere, todo lo que va escribiendo. Es un pensamiento muy coherente. El 1 de julio de 1838, Duarte se reúne con José María Serra, y es cuando él lo encuentra escribiendo el Dominicano Español, aquel, digamos, que pasquín o panfleto que escribía José María Serra. Y cuando Duarte entra ese domingo por la tarde, 1 de julio, ¿con qué eres tú? Porque José María Serra le pasó uno, y empezó a ayudarlo y a transcribir aquel paquín que tenía ya terminado José María Serra. Ahí conversa con José María Serra, y a propósito de ese paquín, Duarte le dice: nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo con un fin trascendente, útil y propositivo. Porque Duarte hablaba y escribía con ese don de los que escribieron la palabra o la Biblia, con ese sentido de la parábola. Que Duarte, con un párrafo muy breve de 12 o 14 palabras, Duarte decía mucho, vaciaba todo un pensamiento.
un hombre visionario, informado. Y además le dice ahí a José María Serra: yo admiro al pueblo haitiano porque toda vez que recorro la página de su historia, lo veo cómo se enfrenta a poderes superiores y cómo los vence por amor a la libertad. Toda esa cosa la transcribe José María Serra. Duarte no le escribió de puño y letra. Si nos llegan hoy como documento, es porque José María Serra lo transcribió. Y cuando Duarte le dice: nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin útil, positivo y trascendente, a los 15 días entonces convoca. Por eso Duarte le dice eso, porque va a convocar y convoca la reunión de los trinitarios, de lo que él llama los trinitarios posteriormente, que eran los jóvenes más comprometidos. Entonces el 16 de julio, 11 de la mañana, frente a la iglesia del Carmen, un lugar estratégico, la visión de Duarte siempre, frente a la iglesia, en el momento en que se va a celebrar la misa, nadie va a sospechar que al frente de la iglesia habrán 9 jóvenes conspirando. La visión de este hombre. Y en ese juramento, yo siempre digo que no es un juramento, es una plataforma